Estamos contemplando esa topografía característica de aquellos territorios habitados por aquella cultura quimbaya. Eran pequeñas colinas, terrenos ondulados y sobre todo los grandes mares de bambú o guaduas, así lo llamaban los españoles cuando cruzaron este territorio y empezaron prácticamente a esclavizar a los indígenas en su ruta hacia la fundación del antiguo Cartago, 1540, lo que es en el territorio que es hoy Pereira. Bien amigos, hemos llegado a uno de los petroglifos existentes en el Alto de la Mina. Creemos, y esto está por averiguarse, que la naturaleza de la piedra donde aparecen estas inscripciones indígenas es de carácter volcánico. Creemos también que hace parte de la cultura quimbaya, la cultura primigenia que habitó estos lugares hasta que los españoles, con Jorge Robledo a la cabeza por allá en 1540, empiezan a turbar ese mundo de libertad, de contacto con la naturaleza. Sabemos de los quimbayas que eran aproximadamente 80.000 o 90.000, eran 80 tribus. Cada tribu tenía un cacique, pero estos caciques eran caciques menores y le rendían tributo, honores y recogimiento de autoridad a un cacique mayor llamado Tacurrumbí. Tacurrumbí tenía sus dominios entre Santa Rosa y Chinchiná. Algunos dicen más de Chinchiná que de Santa Rosa, aunque estos conceptos algunos los han cuestionado. Estos indígenas, aparte de ser hijos del viento, tenían unas características marcadas. Era un pueblo musical, era un pueblo cuyas argollas, aretes, pectorales y otro tipo de aditamentos de oro en la piel iban esparciendo el armonioso sonido del oro al moverse. Además vivían en chozas, en bohías de guadua. Pero esos bohíos tenían cierta valla también de guadua, donde tenían estratégicamente ubicados algunas perforaciones. El momento en que el viento pasaba, iban generando sonidos musicales que iban confirmando ese carácter armonioso de este pueblo. Además se han encontrado ocarinas, se han encontrado pitos para ir contribuyendo a esta imagen interesante de estas culturas. Sus fiestas eran con base en chicha y otro tipo de licores que sacaban de las frutas. Y en estas fechas, en estas fiestas, danzaban intensamente. Y a medida que danzaban, iban tomando. Pero a medida que iban tomando, iban recordando las gestas de sus antepasados. Es decir, que sus fiestas contribuían a ir grabando en la memoria colectiva del pueblo todos los nombres de sus caciques, las gestas victoriosas. Toda esta cultura fue destruida cuando aparece una nueva cultura con base en la espada y la cruz. Arrasó estos indígenas, los llevó a encomiendas o los llevó también a otros lugares. Y lo último que ocurrió fue cuando la gripa, que se convirtió en un arma química letal contra los indígenas que no tenían anticuerpos contra este elemento, la gripa que trajeron los españoles, además de su crueldad, empezaron a exterminarlos. Los últimos que quedaron de esos 80 caciques que se habían congregado en 80 colinas, en 80 clanes, los últimos sobrevivientes fueron recogidos y llevados a un pueblo que fundaron por allá por el río Barbas, un poquito cerca de Pereira, llamado Nuestra Señora de las Nieves. Fue el final de esta cultura que nos dejó estos testimonios y que hoy recogemos para la posteridad, para que no vayan a aparecer. Ya por allá a finales del siglo XVII ya estaban desapareciendo. Y cuando llegaron los colonizadores a nuestra región,
no prácticamente, no habían indígenas, habían desaparecido por la espada, por la esclavitud, por la viruela, por la gripa. Este es el testimonio que queremos rendirle a estos primigenios habitantes de nuestras tierras. Bueno, es la ruta de regreso hacia el Alto de la Mina, después de haber disfrutado, valorado estos testimonios de aquellos antepasados nuestros cuya cultura fue arrasada, solamente quedando estos testimonios que deben ser preservados para la posteridad. Ahí está su cosmogonía, ahí está su simbología, ahí posiblemente en esos espirales marcan lo que es la Vía Láctea, lo que es el cosmos, lo que es la trascendentalidad y muchas cosas más que estos hijos del viento sabían, pero que se extinguieron al morir su cultura.